A continuación vamos a estudiar otro grupo de compuestos orgánicos que, al igual que ocurría con las sales, también derivan de los ácidos carboxílicos. Estos compuestos van a ser los esteres o también llamados ésteres, y su grupo funcional es este que tenéis aquí. Fijaros que efectivamente deriva de un ácido carboxílico. Aquí está la cadena principal, el átomo de carbono con su doble enlace en el oxígeno, aquí otro enlace con el oxígeno, y aquí se sustituye el grupo hidrógeno en el ácido carboxílico por otra cadena diferente que le vamos a llamar R'. De tal manera que vamos a ver cómo se nombrarían estos ésteres relativamente sencillos. Fijaros, aquí tenemos el grupo éster, aquí tenemos una de las cadenas y aquí tenemos otra de las cadenas. Aquí tenemos otro grupo éster, aquí tenemos una cadena y aquí otra. Y este éster es muy similar a este. Fijaros que los radicales están intercambiados y aquí tenemos un grupo bencilo y aquí un metilo. Aquí lo tenemos al revés. Aquí tenemos el grupo metilo y aquí el bencilo. Nombrar los ésteres es también bastante sencillo. Fijaros en el primer caso. Si tomamos este grupo y lo asemejamos a un ácido, veremos que viene del ácido acético, puesto que aquí este ácido acético ha perdido en este extremo su hidrógeno, quedaría como ion acetato, y ese ion acetato está unido a este otro radical que, como vemos, es un radical propilo. Es decir, que la forma de nombrar los ésteres es muy similar a la nomenclatura de las sales orgánicas que habíamos visto anteriormente. De tal manera que, fijaros, este compuesto se denominaría acetato de propilo. La terminación ato e ilo. Recordad que el radical que acaba en ato es este radical que deriva del ácido carboxílico, es decir, del ácido acético acetato. De una forma semejante tenemos aquí este otro ejemplo. Ahora el ácido que deriva el éster es todo este de aquí, es decir, sería el ácido benzoico, que con el ion en forma iónica sería el benzoato. Y aquí, puesto que tenemos un radical metilo, este compuesto sería el benzoato de metilo. Y aquí tendríamos el compuesto contrario. Aquí volveríamos a tener el ácido original, que es el acético, y que en forma iónica sería el ion acetato, y el radical sería el fenilo, por lo tanto es el acetato de fenilo. De la misma manera también podemos tener ésteres que en su estructura molecular presente varios grupos ésteres, como es este caso. Fijaros, aquí tenemos un grupo éster y aquí tenemos otro grupo éster. La forma de nombrar estos poliésteres, fijaros, en este caso tendríamos el propano diato de dimetilo, puesto que, si os fijáis, este poliéster derivaría de un ácido policarboxílico, en este caso sería este, que, puesto que tiene 3 átomos de carbono, es decir, 1, 2 y 3, sería el ácido propano dioico. Y su forma iónica, es decir, perdiendo un hidrógeno tanto por aquí como por aquí, se denominaría propano diato, como tenéis aquí. Y puesto que las dos ramas que cuelgan por aquí son iguales, son dos radicales metilo, añadimos también el prefijo dimetilo, propano diato de dimetilo. Sin embargo, recordad que el ácido propano dioico tenía también un nombre vulgar, que era el ácido maleico, de tal manera que si el ácido maleico lo nombramos como ion, sería, como tenéis aquí, el malonato, y de nuevo escribiríamos de dimetilo. A continuación vamos a estudiar cómo se nombran los grupos ésteres cuando estos no son los principales dentro del conjunto de grupos funcionales que pueda tener una molécula. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos el grupo éster, pero en este caso el grupo éster no es el principal. El grupo principal es el ácido carboxílico, que tenemos aquí resaltado en rojo. Nuevamente, si vais a la lista jerárquica de grupos funcionales, veréis que el grupo
ácido carboxílico tiene preferencia sobre el grupo éster. Por lo tanto, esta molécula ya no es un éster, es un ácido carboxílico y tenemos que nombrarlo como ácido carboxílico. Entonces, fijaros, el ácido carboxílico tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono, es decir, el ácido deriva del ácido propiónico, y aquí tiene este grupo que se denomina acetoxi. Acetoxi, puesto que tiene 1 y 2 átomos de carbono. Si tuviera un único átomo de carbono, sería el ácido formioxipropiónico. Si tuviera en lugar de 2, 3 átomos de carbono, sería el ácido propanoxipropiónico. Y a continuación, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a ver los derivados análogos de los ésteres que resultan de sustituir átomos de oxígeno por átomos de azufre. Vamos a encontrar dos derivados de los ésteres. El primero de ellos van a ser los tioésteres, que, si os fijáis, resultan de sustituir un único átomo de oxígeno, este de aquí, por un átomo de azufre. De tal manera que este átomo de oxígeno, el que está unido al doble enlace, se mantiene como tal. Y esta sería la estructura general de los tioésteres. Aquí tenemos dos ejemplos sencillos de tioésteres. Fijaros que son exactamente igual que los ésteres, solo que aquí tenemos un átomo de azufre y aquí tenemos otro átomo de azufre. Para nombrar estos tioésteres, fijaros, volvemos a estudiar el ácido de origen del tioéster, en este caso es este, puesto que tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono, sería el tiopropionato, es decir, el ácido tiopropiónico, que en forma de ion sería el tiopropionato. Y este radical, que como vemos es un radical propilo, lo denominaríamos así, tiopropionato de propilo. Vamos a ver el segundo caso. Este tioácido del que derivaría el tioéster sería el ácido tiobenzoico. Si lo escribimos en forma de ion sería el tiobenzoato, y puesto que aquí tenemos un radical metilo, esta molécula se denominaría tiobenzoato de metilo. Y para finalizar vamos a ver el otro derivado análogo de los ésteres, que son los llamados tionoesteres, que si os fijáis lo que ocurre en su grupo funcional es todo lo contrario a los tioésteres. Ahora es este oxígeno el que se mantiene como tal, y aquí es donde sustituimos el átomo de oxígeno por el átomo de azufre. De tal manera que vamos a ver las dos moléculas anteriores, que son exactamente iguales, pero ahora fijaros que es el azufre el que está en el doble enlace, tanto aquí como aquí. En este caso, los tionoesteres se nombran exactamente igual que los tioésteres, lo único que tenemos que preceder, en lugar del prefijo tio, el prefijo tiono, de tal manera que estos compuestos se denominarían tionopropionato de propilo y tionobenzoato de metilo.